Hablada presenta La Divina Comedia de Dante Alighieri parte 4. Canto 31. La misma lengua que antes me hirió, tiñendo de rubor mis mejillas, me aplicó enseguida el remedio. Así he oído contar que la lanza de Aquiles y de su padre solía ocasionar primero un disfavor y luego un buen regalo. Volvimos la espalda a aquel desventurado valle, andando, sin decir una palabra, por encima del margen que lo rodea. Allí no era de día ni de noche, de modo que mi vista alcanzaba poco delante de mí, pero oí resonar una gran trompa, tan fuertemente, que habría impuesto silencio a cualquier trueno, por lo cual mis ojos, siguiendo la dirección que aquel ruido traía, se fijaron totalmente en un solo punto. No hizo sonar tan terriblemente su trompa Orlando, después de la dolorosa derrota en que Carlomagno perdió el fruto de su santa empresa. A poco de haber vuelto hacia aquel lado la cabeza, me pareció ver muchas torres elevadas, por lo que dije: «Maestro, ¿qué tierra es esta?». Me respondió: «Como miras a lo lejos a través de las tinieblas, te equivocas en lo que te imaginas. Ya verás, cuando hayas llegado allí, cuanto engaña a la vista la distancia, así pues, aprieta el paso». Después me cogió afectuosamente de la mano, y me dijo: «Antes que pasemos más adelante, y a fin de que el caso no te cause tanta extrañeza, sabe que eso no son torres, sino gigantes, todos los cuales están metidos hasta el ombligo en el pozo alrededor de sus muros. Así como la vista, cuando se disipa la niebla, reconoce poco a poco las cosas ocultas por el vapor en que estaba envuelto el aire, de igual modo, y a medida que la mía atravesaba aquella atmósfera densa y obscura, conforme nos íbamos acercando hacia el borde del pozo, mi error se disipaba y crecía mi miedo. Lo mismo que Montereyone corona de torres su recinto amurallado, así, por el borde que rodea el pozo, se elevaban como torres y hasta la mitad del cuerpo los horribles gigantes, a quienes amenaza todavía Júpiter desde el cielo, cuando truena. Yo podía distinguir ya el rostro, los hombros y el pecho de uno de ellos, y gran parte de su vientre, y sus dos brazos a lo largo de los costados. En verdad que hizo bien la naturaleza cuando abandonó el arte de crear semejantes animales, para quitar pronto a Marte tales ejecutores, y si ella no se arrepiente de producir elefantes y ballenas, quien lo repare sutilmente, verá en esto mismo su justicia y su discreción, porque donde la fuerza del ingenio se une a la malevolencia y al vigor, no hay resistencia posible para los hombres. Su cabeza me parecía tan larga y gruesa como la piña de San Pedro en Roma, guardando la misma proporción los demás huesos, de suerte que, aun cuando el ribazo le ocultaba de medio cuerpo abajo, se veía lo bastante para que 3 frisones no hubieran podido alabarse de alcanzar a su cabellera, porque yo calculaba que tendría 30 grandes palmos desde el borde del pozo hasta el sitio donde el hombre se abrocha la capa. Rappel Maya Mechi Sabi Almi, empezó a gritar la fiera boca, en la cual no estarían bien otras voces más suaves, y mi guía le dijo: «Alma insensata, sigue entreteniéndote con la trompa, y desahógate con ella, cuando te agite la cólera u otra pasión. Busca por tu cuello y encontrarás la soga que la sujeta, oh alma turbada, mírala como ciñe tu enorme pecho». Después me dijo: «El mismo se acusa, ese es Nemrod, por cuyo audaz pensamiento se ve obligado el mundo a usar más de una lengua. Dejémosle estar, y no lancemos nuestras palabras al viento, pues ni él comprende el lenguaje de los demás, ni nadie conoce el suyo». Continuamos, pues, nuestro viaje, siguiendo hacia la izquierda, y a un tiro de ballesta de aquel punto encontramos otro gigante mucho más grande y fiero. No podré decir quién fue capaz de sujetarle, pero sí que tenía ligado el brazo izquierdo por delante y el otro por detrás con una cadena, la cual le rodeaba del cuello abajo, dándole 5 vueltas en la parte del cuerpo que salía fuera del pozo. «Ese soberbio quiso ensayar su poder contra el sumo Júpiter», dijo mi guía, «por lo cual tiene la pena que ha merecido.
Llámase Efialto, y dio muestras de audacia cuando los gigantes causaron miedo a los dioses, los brazos que tanto movió entonces, no los moverá ya jamás. Y yo le dije: si fuese posible, quisiera que mis ojos tuviesen una idea de lo que es el desmesurado briareo. A lo que contestó: verás cerca de aquí a Anteo, que habla y anda suelto, el cual nos conducirá al fondo del infierno. El que tú quieres ver está atado mucho más lejos, y es lo mismo que éste, solo que su rostro parece más feroz. El más impetuoso terremoto no sacudió nunca una torre con tal violencia como se agitó repentinamente Efialto. Entonces temí la muerte más que nunca, y a no haber visto que el gigante estaba bien atado, bastara para ello el miedo que me poseía. Seguimos avanzando, y llegamos a donde estaba Anteo, que, sin contar la cabeza, salía fuera del abismo lo menos 5 alas. O tú, que en el afortunado valle donde Escipión heredó tanta gloria, cuando Aníbal y los suyos volvieron las espaldas, recogiste 1000 leones por presa, y que, si hubieras asistido a la gran guerra de tus hermanos, aún hay quien crea que habrías asegurado la victoria a los hijos de la tierra. Si no lo llevas a mal, condúcenos al fondo en donde el frío endurece al cosito. No hagas que me dirija a Ticio ni a Tífeo, este que ves puede dar lo que aquí se desea, por tanto, inclínate y no tuerzas la boca. Todavía puede renovar tu fama en el mundo, pues vive y espera gozar aún de larga vida, si la gracia no lo llama así antes de tiempo. Así le dijo el maestro, y el gigante, apresurándose a extender aquellas manos que tan rudamente oprimieron a Hércules, cogió a mi guía. Cuando Virgilio se sintió agarrar, me dijo: acércate para que yo te tome. Y enseguida me abrazó de modo, que los dos juntos formábamos un solo fardo. Como al mirar la Caricenda por el lado a que está inclinada, cuando pasa una nube por encima de ella en sentido contrario, parece próxima a derrumbarse, tal me pareció Anteo cuando le vi inclinarse, y fue para mí tan terrible aquel momento, que habría querido ir por otro camino. Pero él nos condujo suavemente al fondo del abismo que devora a Lucifer y a Judas, y sin demora cesó su inclinación, volviendo a erguirse como el mástil de un navío. Canto 32. Si poseyese un estilo áspero y ronco, ¿cuál conviene para describir el sombrío pozo, sobre el que se apoyan todas las otras rocas, expresaría mucho mejor la esencia de mi pensamiento, pero como no lo tengo, me decido a ello con temor, pues no es empresa que pueda tomarse como juego, ni para ser acometida por una lengua balbuciente, la de describir el fondo de todo el universo. Pero vengan en auxilio de mis versos aquellas mujeres que ayudaron a Anfión a fundar a Tebas, para que el estilo no desdiga de la naturaleza del asunto. Oh gentes malditas sobre todas las demás, que estáis en el sitio del que me es tan duro hablar, más os valiera haber sido aquí convertidas en ovejas o cabras. Cuando llegamos al fondo del obscuro pozo, mucho más abajo de donde tenía los pies el gigante, como yo estuviese aún mirando el alto muro, oí que me decían: cuidado cómo andas, procura no pisar las cabezas de nuestros infelices y torturados hermanos. Volvíme al oír esto, y vi delante de mí y a mis pies un lago, que por estar helado, parecía de vidrio y no de agua. Ni el Danubio en Austria durante el invierno, ni el Tañáis allá, bajo el frío cielo, cubren su curso de un velo tan denso como el de aquel lago, en el cual, aunque hubieran caído el tabernico el Pietrapana, no habrían causado el menor estallido. Y a la manera de las ranas cuando gritan con la cabeza fuera del agua, en la estación en que la villana sueña que espiga, así estaban aquellas sombras llorosas y lívidas, sumergidas en el hielo hasta el sitio donde aparece la vergüenza, produciendo con sus dientes el mismo sonido que la cigüeña con su pico. Tenían todas el rostro vuelto hacia abajo, su boca daba muestras del frío que sentían, y sus ojos las daban de la tristeza de su corazón. Cuando hube examinado algún tiempo en torno mío, miré a mis pies, y vi dos sombras tan estrechamente unidas, que sus cabellos se mezclaban. Decime quiénes sois,
vosotros, que tanto unís vuestros pechos, dije yo. Levantaron la cabeza, y después de haberme mirado, sus ojos, que estaban preñados de lágrimas, se derramaron en los párpados, pero el frío congeló en ellos aquellas lágrimas, volviéndolos a cerrar. Ninguna grapa unió jamás tan fuertemente dos trozos de madera, por lo cual ambos condenados entrechocaron como dos carneros, tanta fue la ira que los dominó. Y otro, a quien el frío había hecho perder las orejas, me dijo, sin levantar la cabeza: ¿por qué nos miras tanto? Si quieres saber quiénes son estos dos, te diré que el valle por donde corre el Vicencio fue de su padre Alberto y de ellos. Ambos salieron de un mismo cuerpo, y aunque recorras toda la Caína, no encontrarás una sombra más digna de estar sumergida en el hielo, ni aun la de aquel a quien la mano de Arturo rompió de un golpe el pecho y la sombra, ni la de Focaxia, ni la de este que me impide con su cabeza ver más lejos, y que se llamó Sassolo Mascheroni. Si eres toscano, bien sabrás quién es. Y para que no me hagas hablar más, sabe que yo soy Camixione de Pazzi, y que espero a Carlino, cuyas culpas harán aparecer menos graves las mías. Después vi otros 1000 rostros amoratados por el frío, tanto que desde entonces tengo horror, y lo tendré siempre a los estanques helados. Y mientras nos dirigíamos hacia el centro, donde converge toda la gravedad de la tierra, yo temblaba en la lobreguez eterna, y no sé si lo dispuso Dios, el destino o la fortuna, pero al pasar por entre aquellas cabezas, di un fuerte golpe con el pie en el rostro de una de ellas, que me dijo llorando: ¿por qué me pisas? Si no vienes a aumentar la venganza de Monteaperto, ¿por qué me molestas? Entonces dije yo: maestro mío, espérame aquí, a fin de que éste me esclarezca una duda, enseguida me daré cuanta prisa quieras. El guía se detuvo, y yo dije a aquel que aún estaba blasfemando: ¿quién eres tú, que así reprendes a los demás? Me contestó: ¿y tú, que vas por el recinto de Antenor, golpeando a los demás en el rostro, de modo que, si estuvieras vivo, aún serían tus golpes demasiado fuertes? ¿Quién eres? Yo estoy vivo, fue mi respuesta, y puede serte grato, si fama deseas, que ponga tu nombre entre los otros que conservo en la memoria. A lo que repuso: deseo todo lo contrario, vete de aquí, y no me causes más molestia, pues suenan mal tus lisonjas en esta caverna. Entonces le cogí por los pelos del cogote, y le dije: es preciso que digas tu nombre, o no te quedará ni un solo cabello. Pero él me replicó: aunque me repeles, ni te diré quién soy, ni verás mi rostro, por más que me golpees 1000 veces en la cabeza. Yo tenía ya sus cabellos enroscados en mi mano, y le había arrancado más de un puñado de ellos, mientras él aullaba con los ojos fijos en el hielo, cuando otro condenado gritó: ¿qué tienes, boca? ¿No te basta castañetear los dientes, sino que también ladras? ¿Qué demonio te atormenta? Ahora, dije, ya no quiero que hables, traidor maldito, que para tu eterna vergüenza, llevaré al mundo noticias ciertas de ti. Vete pronto, repuso, y cuenta lo que quieras, pero si sales de aquí, no dejes de hablar de ese que ha tenido la lengua tan suelta, y que está llorando el dinero que recibió de los franceses. Yo vi, podrás decir, a Bozo de Duera, allí donde los pecadores están helados. Si te preguntan por los demás que están aquí, a tu lado tienes al de Becquería, cuya garganta cegó Florencia. Creo que más allá está Gianni de Soldanieri con Ganelón y Tebaldello, el que entregó a Faenza cuando sus habitantes dormían. Estábamos ya lejos de aquel, cuando vi a otros 2 helados en una misma fosa, colocados de tal modo, que la cabeza del uno parecía ser el sombrero del otro. Y como el hambriento en el pan, así el de encima clavó sus dientes al de debajo en el sitio donde el cerebro se une con la nuca. No mordió con más furor Tideo las sienes de Menalipo, que aquel roía el cráneo de su enemigo y las demás cosas inherentes al mismo. O tú, ¿qué demuestras,
por medio de tan brutal acción, el odio que tienes al que estás devorando. Dime qué es lo que te induce a ello, le pregunté, bajo el pacto de que, si te quejas con razón de él, sabiendo yo qué crimen es el suyo y quiénes sois, te vengaré en el mundo, si mi lengua no llega antes a secarse. Canto 33. Aquel pecador apartó su boca de tan horrible alimento, limpiándosela en los pelos de la cabeza cuya parte posterior acababa de roer, y luego empezó a hablar de esta manera. Tú quieres que renueve el desesperado dolor que oprime mi corazón, solo al pensar en él, y aún antes de hablar. Pero si mis palabras deben ser un germen de infamia para el traidor a quien devoro, me verás llorar y hablar a un mismo tiempo. No sé quién eres, ni de qué medios te has valido para llegar hasta aquí, pero al oírte, me pareces efectivamente florentino. Has de saber que yo fui el conde Ugolino, y el arzobispo Ruggieri, ahora te diré por qué lo trato así. No es necesario manifestarte que por efecto de sus malos pensamientos, y fiándome de él, fui preso y muerto después. Pero te contaré lo que no puedes haber sabido, esto es, lo cruel que fue mi muerte, y comprenderás cuánto me ha ofendido. Un pequeño agujero abierto en la torre, que por mi mal se llama hoy del hambre, y en la que todavía serán encerrados otros, me había permitido ver por su hendedura ya muchas lunas, cuando tuve el mal sueño que descorrió para mí el velo del porvenir. Ruggieri se me aparecía como señor y caudillo, cazando el lobo y los lobeznos en el monte que impide a los pisanos ver la ciudad de Luca. Se había hecho preceder de los Gualandi, de los Sismondi y los Lanfranchi, que iban a la cabeza con perros hambrientos, diligentes y amaestrados. El padre y sus hijuelos me parecieron rendidos después de una corta carrera, y creí ver que aquellos les desgarraban los costados con sus agudas presas. Cuando desperté antes de la aurora, oí llorar entre sueños a mis hijos, que estaban conmigo, y pedían pan. Bien cruel eres, si no te contristas pensando en lo que aquello anunciaba a mi corazón, y si ahora no lloras, no sé lo que puede excitar tus lágrimas. Estábamos ya despiertos, y se acercaba la hora en que solían traernos nuestro alimento, pero todos dudábamos, porque cada cual había tenido un sueño semejante. Oí que clavaban la puerta de la horrible torre, por lo cual miré al rostro de mis hijos sin decir palabra. Yo no podía llorar, porque el dolor me tenía como petrificado, lloraban ellos, y mi Anselmito dijo, ¿qué tienes, padre, qué así nos miras? Sin embargo, no lloré ni respondí una palabra en todo aquel día, ni en la noche siguiente, hasta que el otro sol alumbró el mundo. Cuando entró en la dolorosa prisión uno de sus débiles rayos, y consideré en aquellos 4 rostros el aspecto que debía tener el mío, empecé a morderme las manos desesperado, y ellos, creyendo que yo lo hacía obligado por el hambre, se levantaron con presteza y dijeron, Padre, nuestro dolor será mucho menor, si nos comes a nosotros, tú nos diste estas miserables carnes, despójanos, pues, de ellas. Entonces me calmé para no entristecerlos más, y aquel día y el siguiente permanecimos mudos. ¡Ay, dura tierra! ¿Por qué no te abriste? Cuando llegamos al 4.º día, Gado se tendió a mis pies, diciendo, Padre mío, ¿por qué no me auxilias? Allí murió, y lo mismo que me estás viendo, vi yo caer los 3, uno a uno, entre el 5.º y el 6.º día. Ciego ya, fui a tientas buscando a cada cual, llamándolos durante 3 días después de estar muertos, hasta que, al fin, pudo en mí más la inercia que el dolor. Cuando hubo pronunciado estas palabras, torciendo los ojos, volvió a coger el miserable cráneo con los dientes, que royeron el hueso como los de un perro. Ah, Pisa, vituperio de las gentes del hermoso país donde él sí suena. Ya que tus vecinos son tan morosos en castigarte, muévanse la capraja y la gorgona, y formen un dique a la embocadura del Arno, para que sepulten sus aguas a todos tus habitantes, pues si el conde Ugolino fue acusado de haber vendido tus castillos, no debiste someter a sus hijos a tal suplicio.
Su tierna edad patentizaba, o Nueva Tebas, la inocencia de Ugucción y del Brigata, y la de los otros dos que ya he nombrado. Seguimos luego más allá, donde el hielo oprime duramente a otros condenados, que no están con el rostro hacia abajo, sino vueltos hacia arriba. Su mismo llanto no les deja llorar, pues las lágrimas, que al salir encuentran otras condensadas, se vuelven adentro, aumentando la angustia, porque las primeras lágrimas forman un dique, y como una visera de cristal, llenan debajo de los párpados toda la cavidad del ojo. Y aunque mi rostro, a causa del gran frío, había perdido toda sensibilidad, como si estuviera encallecido, me pareció que sentía algún viento, por lo cual dije: Maestro, ¿qué causa mueve este viento? ¿No está extinguido aquí todo vapor? A lo cual me contestó: Pronto llegarás a un sitio donde tus ojos te darán la respuesta, viendo la causa de ese viento. Y uno de los desgraciados de la helada charca nos gritó: Oh almas tan culpables que habéis sido destinadas al último recinto. Arrancadme de los ojos este duro velo, a fin de que pueda desahogar el dolor que me hincha el corazón, antes que mis lágrimas se hielen de nuevo. Al oír tales palabras, le dije: Si quieres que te alivie, dime quién fuiste, y si no te presto ese consuelo, véame sumergido en el fondo de ese hielo. Entonces me contestó: Yo soy Fray Alberigo, soy aquel, cuyo huerto ha producido tan mala fruta, que aquí recibo un dátil por un higo. Oh, le dije, ¿también tú has muerto? No sé cómo estará mi cuerpo allá arriba, repuso. Esta Ptolomea tiene el privilegio de que las almas caigan con frecuencia en ella antes de que Atropos mueva los dedos. Y para que de mejor grado me arranques las congeladas lágrimas del rostro, sabe que en cuanto un alma comete alguna traición como la que yo cometí, se apodera de su cuerpo un demonio, que después dirige todas sus acciones, hasta que llega el término de su vida. En cuanto al alma, cae en esta cisterna, y por eso tal vez aparezca todavía en el mundo el cuerpo de esa sombra que está detrás de mí en este hielo. Debes conocerle, si es que acabas de llegar al infierno, es ser Branca de Oria, el cual hace ya muchos años que fue encerrado aquí. Yo creo, le dije, que me engañas, porque Branca de Oria no ha muerto aún, y come, y bebe, y duerme, y va vestido. Aún no había caído Miguel Sánchez, repuso aquel, en la fosa de Malebranche, allí donde hierve continuamente la pez, cuando Branca de Oria ya dejaba un diablo haciendo sus veces en su cuerpo y en el de uno de sus parientes, que fue cómplice de su traición. Extiende ahora la mano y ábreme los ojos. Yo no se los abrí, y creo que fue una lealtad del ser con el desleal. Genoveses, hombres diversos de los demás en costumbres, y llenos de toda iniquidad, porque no sois desterrados del mundo. Junto con el peor espíritu de la Romanía he encontrado uno de vosotros, que, por sus acciones, tiene el alma sumergida en el cosito, mientras que su cuerpo aparece aún vivo en el mundo. Canto 34. Vexilia regis prodeunt inferni hacia nosotros. Mira adelante, dijo mi maestro, a ver si lo distingues. Como aparece a lo lejos un molino, cuyas aspas hace girar el viento, cuando éste arrastra una espesa niebla, o cuando anochece en nuestro hemisferio, así me pareció ver a gran distancia un artificio semejante, y luego, para resguardarme del viento, a falta de otro abrigo, me encogí detrás de mi guía. Estaba ya, con pavor lo digo en mis versos, en el sitio donde las sombras se hallaban completamente cubiertas de hielo, y se transparentaban como paja en vidrio. Unas estaban tendidas, otras derechas, aquellas con la cabeza, estas con los pies hacia abajo, y otras por fin con la cabeza tocando a los pies como un arco. Cuando mi guía creyó que habíamos avanzado lo suficiente para enseñarme la criatura que tuvo el más hermoso rostro, me dejó libre el paso, e hizo que me detuviera. He ahí Adite, me dijo, y he aquí el lugar donde es preciso que te armes de fortaleza. No me preguntes,
lector, si me quedaría entonces helado y yerto, no quiero escribirlo, porque cuanto dijera sería poco. No quedé muerto ni vivo, piensa por ti, si tienes alguna imaginación, lo que me sucedería viéndome así privado de la vida sin estar muerto. El emperador del doloroso reino salía fuera del hielo desde la mitad del pecho, mi estatura era más proporcionada a la de un gigante, que la de uno de estos a la longitud de los brazos de Lucifer, juzga, pues, cuál deba ser el todo que a semejante parte corresponda. Si fue tan bello como deforme es hoy, y osó levantar sus ojos contra su Creador, de él debe proceder sin duda todo mal. Oh, cuánto asombro me causó, al ver que su cabeza tenía 3 rostros. Uno por delante, que era de color bermejo, los otros 2 se unían a este sobre el medio de los hombros, y se juntaban por detrás en lo alto de la coronilla, siendo el de la derecha entre blanco y amarillo, según me pareció. El de la izquierda tenía el aspecto de los oriundos del valle del Nilo. Debajo de cada rostro salían 2 grandes alas, proporcionadas a la magnitud de tal pájaro, y no he visto jamás velas de buque comparables a ellas. No tenían plumas, pues eran por el estilo de las del murciélago, y se agitaban de manera que producían 3 vientos, con los cuales se helaba todo el cosito. Con 6 ojos lloraba Lucifer, y por las 3 barbas corrían sus lágrimas, mezcladas de baba sanguinolenta. Con los dientes de cada boca, a modo de agramadera, trituraba a un pecador, de suerte que hacía 3 desgraciados a un tiempo. Los mordiscos que sufría el de adelante no eran nada en comparación de los rasguños que le causaban las garras de Lucifer, dejándole a veces las espaldas enteramente desolladas. El alma que está sufriendo la mayor pena allá arriba, dijo el maestro, es la de Judas Iscariote, que tiene la cabeza dentro de la boca de Lucifer y agita fuera de ella las piernas. De las otras 2, que tienen la cabeza hacia abajo, la que pende de la boca negra es Bruto, mira cómo se retuerce sin decir una palabra, el otro, que tan membrudo parece, es Casio. Pero se acerca la noche, y es hora ya de partir, pues todo lo hemos visto. Según le plugo, me abracé a su cuello, aprovechó el momento y el lugar favorable, y cuando las alas estuvieron bien abiertas, agarróse a las velludas costillas de Lucifer, y de pelo en pelo descendió por entre el hirsuto costado y las heladas costras. Cuando llegamos al sitio en que el muslo se desarrolla justamente sobre el grueso de las caderas, mi guía, con fatiga y con angustia, volvió su cabeza hacia donde aquel tenía las ancas, y se agarró al pelo como un hombre que sube, de modo que creí que volvíamos al infierno. Sostente bien, me dijo jadeando como un hombre cansado, que por esta escalera es preciso partir de la mansión del dolor. Después salió fuera por la hendedura de una roca, y me sentó sobre el borde de la misma, poniendo junto a mí su pie prudente. Yo levanté mis ojos, creyendo ver a Lucifer como le había dejado, pero vi que tenía las piernas en alto. Si debí quedar asombrado, juzguélo el vulgo, que no sabe qué punto es aquel por donde yo había pasado. Levántate, me dijo el maestro, la ruta es larga, el camino malo, y ya el sol se acerca a la mitad de tercia. El sitio donde nos encontrábamos no era como la galería de un palacio, sino una caverna de mal piso y escasa de luz. Antes que yo salga de este abismo, maestro mío, le dije al ponerme en pie, dime algo que me saque de confusiones. ¿Dónde está el hielo, y cómo es que Lucifer está de ese modo invertido? ¿Cómo es que, en tan pocas horas, ha recorrido el sol su carrera desde la noche a la mañana? Me contestó. ¿Te imaginas sin duda que estás aún al otro lado del centro, donde me cogía el pelo de ese miserable gusano que atraviesa el mundo? Allá te encontrabas mientras descendíamos, cuando me volví, pasaste el punto hacia el que converge toda la gravedad de la Tierra, y ahora estás bajo el hemisferio opuesto a aquel que cubre el árido desierto, y bajo cuyo más alto punto fue muerto el hombre que nació y vivió sin pecado. Tienes los pies sobre una pequeña esfera, que por el otro lado mira a la Judesca.
Aquí amanece, cuando allí anochece, y este de cuyo pelo nos hemos servido como de una escala, permanece aún fijo del mismo modo que antes. Por esta parte cayó del cielo, y la tierra, que antes se mostraba en este lado, aterrorizada al verle, se hizo del mar un velo, y se retiró hacia nuestro hemisferio, y quizá también huyendo de él, dejó aquí este vacío la que aparece por acá formando un elevado monte. Hay allá abajo una cavidad que se aleja tanto de Lucifer cuanta es la extensión de su tumba, cavidad que no puede reconocerse por la vista, sino por el rumor de un arroyuelo, que desciende por el cauce de un peñasco que ha perforado con su curso sinuoso y poco pendiente. Mi guía y yo entramos en aquel camino oculto, para volver al mundo luminoso, y sin concedernos el menor descanso, subimos, él delante y yo detrás, hasta que pude ver por una abertura redonda las bellezas que contiene el cielo, y por allí salimos para volver a ver las estrellas. Purgatorio. Canto primero. Ahora la navecilla de mi ingenio, que deja en pos de sí un mar tan cruel, desplegará las velas para navegar por mejores aguas, y cantaré aquel segundo reino, donde se purifica el espíritu humano, y se hace digno de subir al cielo. Resucite aquí, pues, la muerta poseía, oh santas musas, pues que soy vuestro, y realce Calíope mi canto, acompañándolo con aquella voz que produjo tal efecto en las desgraciadas urracas, que desesperaron de alcanzar su perdón. 46. Un suave color de zafiro oriental, contenido en el sereno aspecto del aire puro hasta el primer cielo, reapareció delicioso a mi vista en cuanto salí de la atmósfera muerta, que me había contristado los ojos y el corazón. El bello planeta que convida a amar hacía sonreír todo el oriente, desvaneciendo al signo de Piscis, que seguía en pos de él. Me volví a la derecha, y dirigiendo mi espíritu hacia el otro polo, distinguí 4 estrellas únicamente vistas por los primeros humanos. El cielo parecía gozar con sus resplandores. Oh septentrión, sitio verdaderamente viudo, pues que te ves privado de admirarlas. Cuando cesé en su contemplación, volvíme un tanto hacia el otro polo, de donde el carro había desaparecido, y vi cerca de mí un anciano solo, y digno, por su aspecto, de tanta veneración, que un padre no puede inspirar la mayor a su hijo. Llevaba una larga barba, canosa como sus cabellos, que le caía hasta el pecho, dividida en 2 mechones. Los rayos de las 4 luces santas rodeaban de tal resplandor su rostro, que lo veía como si hubiese tenido el sol ante mis ojos. ¿Quiénes sois vosotros que, contra el curso del tenebroso río, habéis huido de la prisión eterna? Dijo el anciano, agitando su barba venerable. ¿Quién os ha guiado, o quién os ha servido de antorcha para salir de la profunda noche, que hace sea continuamente negro el valle infernal? ¿Así se han quebrantado las leyes del abismo? ¿O se ha dado quizás en el cielo un nuevo decreto, que os permite, a pesar de estar condenados, venir a mis grutas? Entonces mi guía me indicó, por medio de sus palabras, de sus gestos y sus miradas, que debía mostrarme respetuoso, doblar la rodilla e inclinar la vista. Después le respondió: No vine por mi deliberación, sino porque una mujer, descendida del cielo, me ha rogado que acompañe y ayude a éste. Pero ya que es tu voluntad que te expliquemos más ampliamente cuál sea nuestra verdadera condición, la mía no puede rehusarte nada. Este no ha visto aún su última noche, pero por su locura estuvo tan cerca de ello, que le quedaba poquísimo tiempo de vida. Así es que, según he dicho, fui enviado a su encuentro para salvarle, y no había otro camino más que este, por el cual me he aventurado. Él he dado a conocer todos los réprobos, y ahora pretendo mostrarle aquellos espíritus que se purifican bajo tu jurisdicción. Sería largo de referir el modo como le he traído hasta aquí, de lo alto baja la virtud que me ayuda a conducirle para verte y oírte. Dígnate, pues, acoger su llegada benignamente, va buscando la libertad, que es tan amada, como lo sabe el que por ella desprecia la vida. Bien lo sabes tú,
que por ella no te pareció amarga la muerte en Utica, donde dejaste tu cuerpo, que tanto brillará en el gran día. No han sido revocados por nosotros los eternos decretos, pues éste vive, y Minos no me tiene en su poder, sino que pertenezco al círculo donde están los castos ojos de tu Marcia, que parece rogarte aún, oh santo corazón, que la tengas por compañera y por tuya. En nombre, pues, de su amor, accede a nuestra súplica, y déjanos ir por tus 7 reinos, le manifestaré mi agradecimiento hacia ti si permites que allá abajo se pronuncie tu nombre. Marcia fue tan agradable a mis ojos mientras pertenecía a la tierra, dijo él entonces, que obtuvo de mí cuantas gracias quiso, ahora que habita a la otra parte del mal río, no puedo ya conmoverme a causa de la ley que se me impuso cuando salí fuera de mi cuerpo. Pero si una mujer del cielo te anima y te dirige, según dices, no tienes necesidad de tan laudatorios ruegos, me basta con que me supliques en su nombre. Ve, pues, y haz que ese se ciña con un junco sin hojas, y lávale el rostro de modo que quede borrada en él toda mancha, porque no conviene que se presente con la vista ofuscada ante el primer ministro, que es de los del paraíso. Esa pequeña isla que ves allá abajo produce, en torno suyo y por donde la combaten las olas, juncos en su tierra blanda y limosa. Ninguna clase de plantas que eche hojas o que se endurezca puede existir ahí, porque le sería imposible doblegarse a los embates de las olas. Después no volváis por esta parte, el sol naciente os indicará el modo de encontrar la más fácil subida del monte. Al decir esto desapareció. Me levanté sin hablar, me coloqué junto a mi guía, y fijé en él los ojos. Entonces empezó a hablarme de este modo. Hijo mío, sigue mis pasos, volvamos atrás, porque esta llanura va descendiendo siempre hasta su último límite. El alba vencía ya al aura matutina, que huía delante de ella, y desde lejos pude distinguir las ondulaciones del mar. Íbamos por la llanura solitaria, como el que busca la senda perdida, y cree caminar en vano hasta que logra encontrarla. Cuando llegamos a un sitio en que el rocío resiste al calor del sol, y protegido por la sombra, se desvanece poco a poco, puso mi maestro suavemente sus 2 manos abiertas sobre la fresca hierba, y yo, comprendiendo su intento, le presenté mis mejillas cubiertas aún de lágrimas, y en las que por su mediación apareció de nuevo el color de que las privó el infierno. Llegamos después a la playa desierta, que no vio nunca navegar por sus aguas a hombre alguno capaz de salir de ellas. Allí me hizo un cinturón, según la voluntad del otro, y, oh maravilla, cuando arrancó la humilde planta, volvió otra a renacer súbitamente en el mismo sitio de donde había arrancado aquella. Canto segundo. Ya estaba el sol tocando al horizonte, cuyo círculo meridiano cubre a Jerusalén con su punto más elevado, y ya la noche, formando un arco en oposición a él, salía fuera del Ganges con las balanzas que se le caen de las manos cuando supera en extensión al día, de modo que allí, donde yo me encontraba, las blancas y sonrosadas mejillas de la bella aurora, según iba creciendo, se tornaban de color de oro. Estábamos aún en la orilla del mar, como quien piensa en el camino que debe seguir, y anda con el deseo, sin que el cuerpo se mueva. Cuando he aquí que, así como, al amanecer, por efecto de los densos vapores, se ve a Marte enrojecido hacia poniente sobre las aguas marinas, de igual modo me apareció, ojalá pudiese verla otra vez, una luz, la cual venía tan rápidamente por el mar, que ningún vuelo sería comparable a su celeridad. Un solo momento aparté de ella la vista para interrogar a mi guía, y al punto volví a verla mucho más voluminosa y brillante, distinguiendo luego a cada lado de la misma una cosa blanca, sin saber lo que era, debajo de la cual se descubría poco a poco otro objeto igualmente blanco. Aún no había pronunciado una palabra mi maestro, cuando se vio que las primeras formas blancas eran alas, y entonces, habiendo conocido bien al gondolero, exclamó: Dobla, dobla pronto la rodilla, he aquí el ángel de Dios, une las manos, nunca verás semejantes ministros del Señor.
Mira cómo desdeña los medios humanos, pues no necesita remo, ni otras velas que sus alas, entre tan apartadas orillas. Mira cómo las tiene elevadas hacia el cielo, agitando el aire con las eternas plumas que no se mudan como el cabello de los mortales. Cuanto más se acercaba a nosotros el ave divina, más brillante aparecía, por lo cual, no pudiendo resistir su resplandor mis ojos, los incliné, y aquel se dirigió hacia la orilla en un esquife airoso y ligero, que apenas se sumergía un poco en el agua. El celestial barquero estaba en la popa, y la bienaventuranza parecía estar escrita en su semblante. Más de 100 espíritus, sentados en la barquilla, cantaban a coro, Inexito Israel de Egipto y todo lo demás que sigue de este salmo. El ángel les hizo la señal de la Santa Cruz, a cuya señal se arrojaron todos a la playa, y él se alejó con la misma velocidad con que había venido. La turba que dejó allí parecía llena de estupor en tal sitio, mirando y remirando en torno suyo, como el que descubre cosas que no ha visto nunca. El sol, que había arrojado con sus brillantes saetas al signo de Capricornio del centro del cielo, irradiaba por todas partes el día, cuando los recién llegados alzaron la frente hacia nosotros, diciéndonos: Si lo sabéis, indicadnos el camino que conduce a la montaña. Virgilio respondió: ¿Por ventura creéis que conocemos este sitio? Somos aquí tan nuevos como vosotros, y hemos llegado a él poco antes por otro camino tan rudo y áspero, que el subir esta montaña será para nosotros ahora cosa de juego. Las almas, que advirtieron, por mi respiración, que yo estaba aún vivo, palidecieron de asombro, y así como se agolpa la gente en derredor del mensajero coronado de olivo para oír sus noticias, sin temor de empujarse y pisarse unos a otros, así se agolparon en torno mío todas aquellas almas afortunadas, olvidando casi su deseo de ir a embellecerse. Vi una de ellas, que se adelantó para abrazarme con tales muestras de afecto, que me movió a hacer lo mismo con ella, pero, oh sombras vanas, excepto para la vista. 3 veces quise rodearla con mis brazos, y otras tantas volvieron estos a caer solo sobre mi pecho. Creo que la admiración debió pintarse en mi rostro, porque la sombra sonrió y se retiró, y yo, siguiéndola, continué avanzando. Me dijo con voz suave que me detuviese, conocí entonces quién era, y habiéndole rogado que se parase un momento para hablarme, respondióme: Lo mismo que te amaba con mi cuerpo mortal, te amo también desprendido de él, por eso me detengo, pero tú ¿por qué vienes aquí? Casella mío, hago este viaje para volver al mundo de los vivos, donde permanezco aún, pero a ti, ¿cómo es que se te ha negado por tanto tiempo el venir a este sitio? Me respondió: Si aquel que conduce a quien y como le place me ha negado muchas veces este pasaje, no se ha cometido conmigo ninguna injusticia, porque es justa la voluntad a quien obedece. En verdad, de 3 meses a esta parte ha recogido sin oposición a cuantos han querido entrar en su nave, así es que yo, que me encontraba en la playa donde el Tíber se mezcla con las aladas ondas del mar, fui acogido benignamente por él. A la embocadura de aquel río dirige ahora su vuelo, pues allí se reúnen siempre los que no descienden hacia el Aqueronte. Y yo dije: Si alguna nueva ley no te quita la memoria o el uso de aquellos cantos amorosos, que solían calmar todos mis deseos, dígnate consolar un poco mi alma, que viniendo aquí con su cuerpo, se ha angustiado tanto. Amor, que dentro de mi mente habla, 47, empezó él a cantar tan dulcemente, que su dulzura aún resuena en mi corazón. Mi maestro, y yo, y las sombras que allí estaban, parecíamos tan contentos, como si no tuviéramos otra cosa en que pensar. Estábamos absortos y atentos a sus notas, cuando apareció el venerable anciano exclamando: ¿Qué es esto, espíritus perezosos? ¿Qué negligencia, qué demora es esta? Corred al monte a purificaros de vuestros pecados, que no permiten que Dios se os manifieste.
Del mismo modo que las palomas, cuando están reunidas en torno a su alimento, cogiendo el grano y quietas, sin hacer oír sus acostumbrados arrullos, si acontece algo que las asuste, abandonan súbitamente la comida, porque las asalta un cuidado mayor. Así vi yo aquellas almas recién llegadas abandonar el canto y desbandarse por la costa, como quien corre sin saber a dónde va, y no menos rápidamente huimos también nosotros. Canto tercero. Mientras la repentina fuga dispersaba por la campiña aquellas almas, que se volvían hacia la montaña donde la razón divina las aguija, me acerqué a mi fiel compañero, porque, ¿cómo hubiera podido sin él seguir mi viaje? ¿Quién me habría sostenido al subir por la montaña? Me pareció que mi guía estaba por sí mismo arrepentido de su flaqueza. Oh conciencia digna y pura, que amargo roedor es para ti la más pequeña falta. Cuando sus pies cesaron de caminar con aquella precipitación que se aviene mal con la majestad de la persona, mi mente, desechando el pensamiento que la inquietaba, concentró su atención, como deseosa de recibir las nuevas impresiones, y me puse a contemplar el monte más alto de cuantos hacia el cielo se elevan sobre las aguas. El sol, que a mis espaldas despedía su rubicunda luz, quedaba interceptado por mi cuerpo, en el que se apoyaban sus rayos, y cuando vi que solo delante de mí se obscurecía la tierra, volvíme de lado, temeroso de haber sido abandonado. Mi protector entonces empezó a decirme, vuelto hacia mí: ¿por qué desconfías aún? ¿Crees que no estoy contigo, y que ya no te guío? Ahora es ya por la tarde allá donde está sepultado el cuerpo, dentro del cual hacía yo sombra. Nápoles lo posee, porque lo han quitado de Brindis. Sí, pues, ninguna sombra se proyecta delante de mí, no debes admirarte de ello más que de ver cómo los cielos no interceptan unos a otros el paso de sus luces. La virtud divina hace que semejantes cuerpos sean aptos para sufrir tormentos, calor y frío, mas no ha querido revelarnos cómo opera tal maravilla. Insensato es el que espera que nuestra razón pueda recorrer las infinitas vías de que dispone el que es una substancia en tres personas. Seres humanos, contentaos con el que ha. 48, pues si os fuera dable verlo todo, no habría sido necesario que pariese María, y habéis visto desearlo en vano a tales hombres, que, a ser posible, hubieran satisfecho ese deseo, el cual forma su eterno suplicio. Hablo de Aristóteles, de Platón y otros muchos. En este punto, inclinó la frente sin decir nada más, y quedó como turbado. Llegamos en tanto al pie del monte, cuyas rocas encontramos tan escarpadas, que las piernas más ágiles nos hubieran sido inútiles. El camino más desierto, el más áspero entre Lerici y Turbía, es, comparado con aquel, una rampa suave y anchurosa. ¿Quién sabe ahora, dijo mi maestro deteniendo sus pasos, hacia qué mano es accesible la costa, de modo que pueda subir el que no tiene alas? Y mientras él tenía los ojos bajos, meditando qué camino seguiríamos, y yo miraba hacia arriba alrededor de las rocas, apareció por la izquierda una multitud de almas que se dirigían hacia nosotros, aunque no lo parecía, tanta era la lentitud con que caminaban. Levanta los ojos, dije a mi maestro, he aquí quien nos podrá aconsejar, si es que no puedes aconsejarte a ti mismo. Miróme entonces, y con rostro franco respondió: vamos allá, pues ellos vienen muy despacio, y tú no pierdas la esperanza, hijo querido. Habríamos andado 1000 pasos, y aún distaba de nosotros aquella muchedumbre tanto espacio cuanto podría recorrer una piedra lanzada por un buen hondero, cuando se arrimaron todos a los duros peñascos de la escarpada orilla, y permanecieron firmes y apretados entre sí, como se detiene a mirar aquel que duda. Oh muertos en la gracia de Dios, espíritus ya elegidos, empezó a decir Virgilio, por aquella paz que, según creo, esperáis todos vosotros, decime por qué parte declina esta montaña, de modo que sea posible ascender a ella, pues al que mejor conoce el valor del tiempo, le es más desagradable perderlo.
como las ovejas que salen de su redil una a una, dos a dos y tres, mientras las otras se detienen tímidamente, inclinando hacia la tierra sus ojos y su hocico, y lo mismo que hace la primera hacen las demás, deteniéndose a su lado si se detiene, sencillas y tranquilas, y sin darse cuenta de por qué lo hacen, así vi yo moverse para venir hacia nosotros las primeras almas de aquella temerosa y afortunada Grey, de rostro púdico y de honesto continente. Cuando vieron que la luz se interrumpía en el suelo a mi mano derecha, de modo que se proyectaba la sombra desde mí a la gruta, se detuvieron y aún retrocedieron algún tanto, y todos los que venían detrás, sin saber por qué, hicieron lo mismo. Sin que me lo preguntéis, os confieso que este que aquí veis es un cuerpo humano, por cuya causa la luz del sol aparece cortada en el suelo. No os asombréis, pero creed que si pretende trepar esta escarpada costa, lo hace inducido por virtud celestial. Así habló mi maestro, y aquella noble multitud nos dijo: pues volveos atrás y caminad delante de nosotros. Y al mismo tiempo nos hacían señas con el dorso de las manos. Uno de ellos exclamó: quienquiera que seas, andando como vas, vuelve el rostro hacia mí, y procura recordar si me has visto en el mundo alguna vez. Yo me volví hacia él, y le miré fijamente. Era rubio, hermoso y de gentil aspecto, pero tenía la ceja partida de un golpe. Cuando le manifesté humildemente que no le había visto nunca, me dijo: mira, pues. Y enseñóme una herida en la parte superior de su pecho. Después añadió sonriendo: yo soy Manfredo, nieto de la emperatriz Constanza, por lo cual te ruego, que cuando vuelvas a la tierra, vayas a visitar a mi graciosa hija, madre del honor de Sicilia y de Aragón, y le digas la verdad, si es que se ha dicho lo contrario. Después de tener atravesado mi cuerpo por 2 heridas mortales, me volví llorando hacia aquel que voluntariamente perdona. Mis pecados fueron horribles, pero la bondad infinita tiene tan largos los brazos, que recibe a todo el que se vuelve hacia ella. Si el pastor de Cosenza, que fue enviado por Clemente para darme caza, hubiese leído bien en aquella página de Dios, mis huesos estarían aún en la cabeza del puente, cerca de Benevento, bajo la salvaguardia de las pesadas piedras. Ahora los moja la lluvia, el viento los impele fuera del reino, casi a la orilla del verde, donde los hizo transportar con cirios apagados. Pero por su maldición no se pierde el amor de Dios de tal modo, que no vuelva nunca, mientras reverdezca la flor de la esperanza. Es verdad que el que muere contumaz para con la Santa Iglesia, por más que al fin se arrepienta, debe estar en la parte exterior de esta montaña un espacio de tiempo 30 veces mayor del que vivió en contumacia, a menos que no se abrevie la duración de este decreto merced a eficaces oraciones. Calcula, pues, lo dichoso que puedes hacerme, revelando a mi buena Constanza como me has visto, y la prohibición que pesa sobre mí, que puede alzarse por los ruegos de los que existen allá arriba. Canto cuarto. Cuando esa facultad, parece que no atienda a ninguna otra, y esto demuestra el error de los que creen que en nosotros arde un alma sobre otra alma. Por eso mismo, cuando se oye o ve alguna cosa que absorbe fuertemente el alma en su contemplación, el tiempo se desliza sin que el hombre se aperciba de ello, porque una es la facultad que escucha, y otra la que cautiva por completo el alma. Esta está como atada, aquella es libre. Yo adquirí una prueba de esta verdad oyendo y admirando a aquel espíritu, pues había el sol ascendido 50 grados sobre el horizonte, sin que yo lo echase de ver. Cuando llegamos a un punto en que las almas exclamaron a una voz: aquí está el objeto de vuestra demanda. Cualquier portillo de los que suele tapar el aldeano con un manojo de espinos, cuando maduran las uvas, es mayor que el sendero por donde subimos solos mi maestro y yo, cuando la multitud de almas se separó de nosotros. Bastan los pies para ir a San Leo, para bajar a Noli, para ascender hasta la elevada cumbre de Bismantua. Pero aquí es preciso que el hombre vuele, quiero decir, como volaba yo,
conducido por las ligeras alas y por las plumas de un gran deseo, detrás de aquel que reanimaba mi esperanza y me iluminaba. Íbamos subiendo por el sendero excavado en el peñasco, cuyas quebradas rocas nos estrechaban por ambos lados, y el suelo que pisábamos nos obligaba a ayudarnos con pies y manos. Cuando llegamos a sitio descubierto, sobre el rellano de la alta base del monte, dije: «Maestro mío, ¿qué camino seguiremos?». Y él me contestó: «No des ningún paso hacia abajo, prosigue subiendo detrás de mí hacia la cima de este monte, hasta que se nos aparezca algún experto guía». La cima era tan alta, que no podía alcanzarla a la vista, y la subida mucho más empinada que la línea que divide en dos partes el cuadrante. Yo estaba ya cansado, y entonces exclamé: «Oh amado Padre, vuélvete, y mira que me quedo aquí solo, si no te detienes». «Hijo mío, haz por llegar hasta aquel punto», respondió mostrándome una prominencia que rodeaba por aquel lado toda la montaña. Sus palabras me aguijonearon de tal modo, que me esforcé cuanto pude trepando hasta donde él estaba, tanto que puse mis plantas sobre aquella especie de cornisa. Nos sentamos allí ambos, vueltos hacia levante, por cuyo lado habíamos subido, pues suele agradar la contemplación del camino que uno ha hecho. Primeramente dirigí los ojos al fondo, después los levanté hacia el sol, y me admiraba de que éste nos iluminase por la izquierda. El poeta observó que me quedaba estupefacto, mirando el carro de la luz que iba a pasar entre nosotros y el aquilón, por lo cual me dijo: «Si Cástor y Pólux estuvieran en compañía de aquel espejo, que ilumina al mundo tanto por arriba como por abajo, verías al zodiaco refulgente girar más próximo aún a las osas, a no ser que saliese fuera de su antiguo camino. Y si quieres comprender cómo puede suceder esto, reconcentra tu pensamiento, y considera que el monte Sión está situado sobre la tierra, relativamente a este, de modo que ambos tienen un mismo horizonte y diferentes hemisferios, por lo cual, si tu inteligencia te permite discernir con claridad, verás como el camino que por su mal no supo recorrer Faetón, debe ir necesariamente por un lado de este monte, al paso que va por el opuesto lado de aquel otro». «En verdad, maestro mío», le contesté, «nunca había visto tan claramente como ahora distingo estas cosas, para cuya comprensión no me parecía bastante apto mi ingenio. Por las razones que me has dado entiendo que el círculo intermedio del primer móvil, llamado Ecuador en alguna ciencia, y que permanece siempre entre el sol y el invierno, dista de aquí tanto hacia el septentrión, cuanto los hebreos lo veían hacia la parte cálida. Pero, si te place, quisiera saber cuánto hemos de andar aún, pues el monte se eleva más de lo que puede alcanzar mi vista». «Esta montaña es tal», me respondió, «que siempre cuesta trabajo empezar a subirla, y cuanto más va para arriba es menos fatigoso. Cuando te parezca tan suave, que subas ligeramente por ella como van por el agua las naves, entonces habrás llegado al fin de este sendero. Espera, pues, a conseguirlo para descansar de tu fatiga». Y no respondo más, pues solo esto tengo por cierto. Cuando hubo terminado de decir estas palabras, resonó cerca de nosotros una voz que decía: «Quizá te veas precisado antes a sentarte». Al sonido de aquella voz, volvímonos, y vimos a la izquierda un gran peñasco, en el que no habíamos reparado antes ninguno de los dos. Nos dirigimos hacia allí, donde estaban algunos espíritus reposando a la sombra detrás del peñasco, como quien lo hace por indolencia. Uno de ellos, que me parecía cansado, estaba sentado con las rodillas abrazadas, reposando sobre ellas su cabeza. «Oh amado Señor mío», dije entonces, «contempla a ese, que se muestra más negligente que si fuese hermano de la pereza». Entonces se volvió hacia nosotros, y nos examinó, dirigiendo su mirada por encima de los muslos, y diciendo: «Ve, pues, allá arriba, tú que eres tan valiente». Conocí entonces quién era, y aquella fatiga que agitaba todavía un poco mi respiración, no me impidió acercarme a él.
Cuando estuve a su lado, alzó apenas la cabeza, diciendo: ¿Has comprendido bien por qué el sol dirige su carro por tu izquierda? Sus perezosos movimientos y sus lacónicas palabras hicieron asomar una sonrisa a mis labios. Después dije: Belacqua, ahora ya no me conduelo de ti, pero dime, ¿por qué estás aquí sentado? ¿Esperas algún guía, o es que has vuelto a tus antiguas costumbres? Contestóme: Oh, hermano, ¿para qué he de ir arriba, si no ha de permitirme llegar al sitio de la expiación el ángel de Dios, que está sentado a su puerta? Antes que yo entre por ella, es necesario que el cielo dé tantas vueltas en torno mío, cuantas dio en el transcurso de mi vida, por haber aplazado los buenos suspiros hasta la hora de mi muerte, a no ser que me auxilie una plegaria, que se eleve de un corazón que viva en la gracia. ¿De qué sirven las demás, si no han de ser oídas en el cielo? Ya el poeta subía delante de mí diciendo: No te detengas más, mira que el sol toca al meridiano, y la noche cubre ya con su piel la costa de Marruecos. Canto V. Me había alejado ya de aquellas sombras, y seguía las huellas de mi guía, cuando detrás de mí, y señalándome con el dedo, gritó una de ellas: Mirad, ¿no se nota que el sol brilla a la izquierda de aquel de más abajo, que marcha al parecer como un vivo? Al oír estas palabras, volví la cabeza, y vi que las sombras miraban con admiración, no solamente a mí, sino también a la luz interceptada por mi cuerpo. ¿Por qué se turba tanto tu ánimo?, dijo el maestro, que hacía cortas el paso. ¿Qué te importa lo que allí murmuran? Sígueme, y deja que hable esa gente. Sé firme como una torre, cuya cúspide no se doblega jamás al embate de los vientos. El hombre en quien bulle pensamiento sobre pensamiento, siempre aleja de sí el fin que se propone, porque el uno debilita la actividad del otro. ¿Qué otra cosa podría yo contestarle sino: ya voy? Así lo hice, cubierto algún tanto de aquel color que hace a veces al hombre digno de perdón. En tanto, de través por la cuesta venían hacia nosotros algunas almas entonando, versículo a versículo, el Miserere. Cuando observaron que yo no daba paso al través de mi cuerpo a los rayos solares, cambiaron su canto en un lo, ronco y prolongado, y dos de ellas, a guisa de mensajeros, corrieron a nuestro encuentro, diciendo: Hacednos sabedores de vuestra condición. Mi maestro contestó: Podéis iros y referir a los que os han enviado, que el cuerpo de éste es de verdadera carne. Si se han detenido, según me figuro, por ver su sombra, bastante tienen con tal respuesta, hónrenle, porque podrá serles grato. Jamás he visto a prima noche los vapores encendidos, ni a puesta del sol las exhalaciones de agosto, hendir el cielo sereno tan rápidamente como corrieron aquellas almas hacia sus compañeras, y una vez allí, regresaron a donde estábamos, juntas con las demás, como escuadrón que corre a rienda suelta. Esa gente que se agolpa hacia nosotros es numerosa, dijo el poeta, y vienen a dirigirte alguna súplica. Tú, sin embargo, sigue adelante y escucha mientras andas. Oh alma, que, para llegar a la felicidad, vas con los miembros con que naciste, venían gritando, modera un poco tu paso. Repara si has conocido a alguno de nosotros, de quien puedas llevar allá noticias. Ah. ¿Por qué te vas? ¿Por qué no te detienes? Todos hemos terminado nuestros días por muerte violenta, y fuimos pecadores hasta la última hora. Entonces la luz del cielo iluminó nuestra razón tan bien, que, arrepentidos y perdonados, abandonamos la vida en la gracia de Dios, que nos abraza por el gran deseo que tenemos de verle. Yo les contesté: Aun cuando no reconozco las desfiguradas facciones de ninguno de vosotros, no obstante, si deseáis de mí algo que me sea posible, espíritus bien nacidos, yo lo haré por aquella paz que se me hace buscar de mundo en mundo, siguiendo los pasos de este guía. Uno de ellos empezó diciendo:
Todos confiamos en tu benevolencia sin necesidad de que lo jures, a no ser que la impotencia destruya tu buena voluntad. Yo, que hablo solo antes que los demás, te ruego que si ves alguna vez aquel país que se extiende entre la Romanía y el de Carlos, 49, me concedas en vano el don de tus preces, a fin de que los buenos rueguen allí por mí, de modo que yo pueda purgar mis graves pecados. De allí fui yo, pero las profundas heridas por donde salió la sangre en la que me asentaba, me fueron hechas en el territorio de los Antenóridas, 50, donde creía encontrarme más seguro. El de éste lo ordenó, porque me odiaba mucho más de lo que le permitía la justicia, pero si yo hubiese huido hacia la Mira, cuando llegué a Oriaco, aún estaría allá donde se respira, corrí al pantano, donde las cañas y el lodo me embarazaron tanto, que caí, y vi formarse en tierra un lago con la sangre de mis venas. Después me dijo otro: ¡ay! Así se cumple el deseo que te conduce a esta elevada montaña, dígnate auxiliar al mío con obras de piedad. Yo fui de Montefeltro, y soy buen conte. Ni Juana ni los otros se cuidan de mí, por lo cual voy entre estos con la cabeza baja. Le pregunté: ¿qué violencia o qué aventura te sacó fuera de Campaldino, que no se supo nunca dónde está tu sepultura? Oh, me respondió, al pie del Casentino corre un río llamado Archiano, que nace en el Apenino encima del Hermo. Allí donde pierde su nombre, llegué yo con el cuello atravesado, huyendo a pie y ensangrentando la llanura. Allí perdí la vista, y mi última palabra fue el nombre de María. Allí caí, y no quedó más que mi carne. Te diré la verdad, y tú la referirás entre los vivos. El ángel de Dios me cogió, y el del infierno gritaba: «Oh tú, venido del cielo, ¿por qué me lo quitas? Te llevas la parte eterna de este por una pequeña lágrima que me le arrebata, pero yo trataré de diferente modo la otra parte. Tú sabes bien cómo se condensa en el aire ese húmedo vapor, que se convierte en lluvia en cuanto sube hasta donde le sorprende el frío. Pues bien, el demonio, juntando a su entendimiento aquella malevolencia que sólo procura hacer daño, con el poder inherente a su naturaleza, agitó el vapor y el viento. En cuanto se extinguió el día, cubrió de nieblas el valle desde Pratomagno hasta el Apenino, e hizo tan denso aquel cielo, que el espeso aire se convirtió en agua, cayó la lluvia, y el agua que la tierra no pudo absorber fue a parar a los barrancos, y uniéndose a la de los torrentes, se precipitó hacia el río Real con tal rapidez, que nada podía contenerla. El archiano furioso encontró mi cuerpo helado en su embocadura, lo arrastró hacia el Arno, y separó mis brazos que había puesto en cruz sobre el pecho cuando me venció el dolor. Después de haberme volteado por sus orillas y su fondo, me cubrió y rodeó con la arena que había hecho desprenderse de los campos. Ah, cuando vuelvas al mundo, y hayas descansado de tu largo viaje, continuó un tercer espíritu, luego que hubo acabado de hablar el segundo: acuérdate de mí, que soy la pía. 51, Siena me hizo, y las marismas me deshicieron, bien lo sabe aquel que, siendo ya viuda, me puso en el dedo su anillo enriquecido de piedras preciosas. Canto sexto. Cuando, acabado el juego de la zara, se desparten los jugadores, el que pierde se queda triste, pensando en las jugadas, y aprendiendo entonces con sentimiento el modo de que debió haberse valido para ganar. Con el ganancioso se van los circunstantes, y uno por delante, otro por detrás y otro por el lado procuran hacerse presentes al afortunado. Este no se detiene aunque los escucha a todos, hasta que tiende a uno su mano, que por ello deja de atosigarle, librándose así de los empujones de la multitud. Así estaba yo en medio de aquella compacta muchedumbre de almas, volviendo a uno y otro lado el rostro, hasta que, merced a mis promesas, pude desprenderme de ellas. Allí estaban el aretino que recibió la muerte de los brazos crueles de Guinditacco, y el otro que se ahogó al darle caza a sus enemigos. Allí oraba, con los brazos extendidos, Federico Novello, y aquel de Pisa,
que dio ocasión de demostrar la grandeza de su alma al buen Marzuco. Vi al conde Orso, y a aquella alma separada de su cuerpo por hastío y por envidia, como ella misma decía, y no por sus culpas, a Pedro de la Broxia, digo, y bien es menester que provea en ello la princesa de Brabante, mientras esté por acá, si no quiere verse colocada entre peores compañeros. Cuando me vi libre de todas aquellas sombras que rogaban para que otros rogasen por ellas, a fin de abreviar el tiempo de su purificación, empecé a decir: parece que me niegas expresamente en algún texto, oh luz que desvaneces mis dudas, que la oración aplaca los decretos del cielo, y sin embargo, esta gente ruega para conseguirlo. ¿Será, pues, vana su esperanza? ¿O es que no he comprendido bien el sentido de tus palabras? A lo que me contestó: lo que escribí es muy claro, y la esperanza de esos no se verá fallida, si se examina con recto sentido. No se menoscaba el alto juicio divino, porque el fuego amoroso de la caridad cumpla en un instante lo que deben satisfacer los que aquí están relegados, y allí, donde senté tal máxima, la oración no tenía la virtud de borrar las faltas, porque el objeto de aquella estaba alejado de Dios. No te detenga, sin embargo, tan profunda duda, hasta que te la desvanezca aquella que ha de iluminar tu entendimiento, mostrándole la verdad. No sé si me entiendes, hablo de Beatriz, a quien verás risueña y feliz sobre la cumbre de este monte. Yo repuse: mi buen guía, caminemos más deprisa, pues ya no me canso tanto como antes, y la montaña proyecta su sombra hacia este lado. Avanzaremos hoy tanto como podamos, me respondió, pero el camino es muy diferente de lo que te figuras. Antes que lleguemos arriba, verás volver a aquel que ahora se oculta tras de la cuesta, y cuyos rayos no quiebras en este momento. Pero ve allí un alma que, inmóvil y completamente sola, dirige hacia nosotros sus miradas, ella nos enseñará el camino más corto. Llegamos junto a ella. Oh alma lombarda, cuán altanera y desdeñosa estabas, y cuán noble y grave era el movimiento de tus ojos. Ella no nos decía nada, pero dejaba que nos aproximásemos, mirando únicamente como el león cuando reposa. Virgilio se le acercó, rogándole que nos enseñase la subida más fácil, pero ella, sin contestar a su pregunta, quiso informarse acerca de nuestro país y de nuestra vida, y al empezar mi guía a decir: Mantua, como a la sombra, que antes estaba como concentrada en sí misma, corrió hacia él desde el sitio en que se encontraba, diciendo: oh, mantuano, yo soy Sordello, de tu tierra. Y se abrazaron mutuamente. A Italia esclava, albergue de dolor, nave sin timonel en medio de una gran tempestad, no ya señora de provincias, sino de burdeles. Al dulce nombre de su país natal, aquel alma gentil se apresuró a festejar a su conciudadano, al paso que tus vivos no saben estar sin guerra, y se destrozan entre sí aquellos a quienes guarda una misma muralla y un mismo foso. Busca, desgraciada, en derredor de tus costas, y después contempla en tu seno si alguna parte de ti misma goza de paz. ¿Qué vale que Justiniano te enfrenara, si la silla está vacía? Tu vergüenza sería menor sin ese mismo freno. Ah, gentes que debierais ser devotas, y dejar al César en su trono, si comprendierais bien lo que Dios ha prescrito. Mirad cuán arisca se ha vuelto esa Italia, por no haber sido castigada a tiempo con las espuelas, desde que os apoderasteis de sus riendas. Oh alemán Alberto, que la abandonas, al verla tan indómita y salvaje, cuando debiste oprimir sus ijares. Caiga sobre tu sangre el justo castigo del cielo, y sea este tan nuevo y evidente, que sirva también de temeroso escarmiento a tu sucesor, ya que tú y tu padre, alejados de aquí por ambición, habéis tolerado que quede desierto el jardín del imperio. Hombre indolente, ven a ver a los Montecchi y a los Cappelletti, a los Monaldi y Filippeschi, aquellos ya tristes, y estos poseídos de amargos recelos. Ven, cruel, ven,
y mira la opresión de tus nobles, y remedia sus males, y verás cuán segura está Santa Flora. Ven a ver a tu Roma, que llora, viuda y sola, exclamando día y noche, César mío. ¿Por qué no estás en mi compañía? Ven y contempla cuán grande es el mutuo amor de la gente, y si nada te mueve a compasión de nosotros, ven a avergonzarte de tu fama. Y, séame lícito preguntarte, oh sumo Jove, que fuiste crucificado por nosotros en la tierra. ¿Están vueltos hacia otra parte tus justos ojos? ¿O es que nos vas preparando de ese modo, en lo profundo de tus pensamientos, para recibir algún gran bien que no puede prever nuestra inteligencia? Porque la tierra de Italia está llena de tiranos, y el hombre más ruin, al ingresar en un partido, se convierte en un Marcelo. Florencia mía, bien puedes estar satisfecha de esta digresión, que no habla contigo, merced a tu pueblo que tanto se ingenia. Hay muchos que tienen la justicia en el corazón, pero son tardíos en aplicarla, porque temen disparar el arco imprudentemente, mas tu pueblo la tiene en la punta de sus labios. Muchos rehúsan los cargos públicos, pero tu pueblo responde solícito, sin que le llamen, y grita, yo los acepto. Alégrate, pues, ¿qué motivo tienes para ello? Eres rica, disfrutas tranquilidad, tienes prudencia. Si digo la verdad, claramente lo demuestran los hechos. Atenas y la Cedemonia, que hicieron las antiguas leyes y fueron tan civilizadas, dieron un débil ejemplo de vivir bien, comparadas contigo, pues dictas tan sutiles decretos, que los que expides en octubre no llegan a mediados de noviembre. ¿Cuántas veces, en el tiempo a que alcanza la memoria, has cambiado de leyes, de monedas, de oficios y de costumbres, y renovado tus habitantes? Y si quieres recordarlo y ver la luz, conocerás que eres semejante a aquella enferma, que no encuentra posición que le cuadre sobre la pluma, y procura hacer más llevadero su dolor dando continuas vueltas. Canto séptimo. Después de haber cambiado entre sí 3 o 4 veces corteses y halagüeños saludos, Sordello se hizo un poco atrás, y dijo: ¿Quiénes sois? Mis huesos fueron sepultados por mandato de Octavio, antes que se hubiesen dirigido hacia esta montaña las almas dignas de subir hasta Dios. Yo soy Virgilio, que perdí el cielo por no tener fe, y no por otra culpa. Así respondió mi guía. Como el que de improviso ve una cosa que le asombra, y a la que no sabe si dar o no crédito, diciendo, no es, así se quedó aquel. Después bajó los ojos, se adelantó humildemente hacia él, y le abrazó en el sitio del cuerpo donde alcanza el pequeño. Oh gloria de los latinos, dijo, por quien nuestra lengua demostró cuanto podía. Honor eterno del lugar donde nací. ¿Qué mérito o qué gracia permite que yo te vea? Si es que soy digno de oír tus palabras, dime si vienes del infierno, y de qué recinto. He llegado hasta aquí pasando por todos los círculos del reino del llanto, respondióle, la virtud del cielo me guía, y con ella vengo. No por lo que he hecho, sino por lo que no he hecho, he perdido la facultad de contemplar el alto sol que tú deseas, y que conocí demasiado tarde. Allá abajo hay un lugar triste, no por los martirios, sino por las tinieblas, donde en vez de lamentos como gritos, solo resuenan suspiros. Allí estoy yo con los inocentes párvulos, mordidos por los dientes de la muerte antes de que fueran lavados del pecado original. Allí estoy yo con aquellos que no se cubrieron con las 3 virtudes santas, aunque, exentos de vicios, conocieron y observaron las demás. Pero danos algún indicio, si es que puedes y sabes, a fin de que lleguemos más pronto al sitio donde tiene verdadero principio el purgatorio. Sordello respondió: Aquí no tenemos designado un punto fijo, y a mí me es lícito subir andando alrededor por la montaña, te serviré de guía por todos los parajes hasta donde puedo llegar. Pero advierte que ya declina el día, y no siendo posible ir arriba de noche, convendrá que pensemos en buscar un buen abrigo. Algo lejos de aquí,
A la derecha, hay algunas almas, si quieres, te conduciré a donde están, seguro de que te agradará conocerlas. ¿Cómo es eso?, le contestó. ¿Quién quisiera subir de noche, se vería detenido por alguien? ¿O es acaso que no podría subir? El buen Sordello pasó su dedo por el suelo, diciendo: ¿Ves esta sola línea? Pues no la atravesarás después de haberse ocultado el sol, no por otra causa, sino porque te lo impedirán las tinieblas nocturnas, las cuales, con la impotencia que originan, contrarrestan la voluntad. Con ellas, podríase muy bien volver abajo y recorrer la cuesta vagando en torno, mientras el día esté bajo el horizonte. Entonces mi señor, como asombrado, repuso: Condúcenos a donde dices que puede ser agradable permanecer. Nos habíamos alejado un poco de allí, cuando eché de ver que el monte estaba hendido como los valles que hay en nuestro hemisferio. Iremos, dijo aquella sombra, allá donde la cuesta forma una cavidad, y esperaremos en ella el nuevo día. Un sendero tortuoso, entre pendiente y llano, nos condujo a un lado de aquella cavidad, en donde las orillas que la circundan descienden más de la mitad de su altura. El oro y la plata fina, la púrpura, el albayalde, el añil azul y brillante, y las esmeraldas recientemente talladas en el momento en que se desprenden sus trozos, serían vencidos en brillantez por las hierbas y las flores de aquella cavidad, como lo menor es vencido por lo mayor. La naturaleza no había ostentado solamente allí sus adornos, sino que con la suavidad de 1000 aromas había formado un olor indistinto y desconocido para nosotros. Allí vi sentadas sobre la verdura y entre las flores algunas almas que desde fuera no podían distinguirse, por ocultarlas las laderas del valle, las cuales estaban cantando el Salve Regina. El mantuano, que nos había conducido por el tortuoso sendero, nos dijo: No pretendáis que os guíe hasta donde están esos, antes de que se oculte el poco sol que queda. Desde esta altura veréis las acciones y los rostros de todos, mejor que si estuvierais entre ellos en el mismo valle. Aquel que está sentado en el puesto más alto, que en su actitud parece haberse descuidado de hacer lo que debía, y cuya boca no se mueve para cantar con los demás, fue el emperador Rodolfo, que pudo curar las heridas que han dado muerte a Italia, de tal modo, que tarde le vendrá de otro el remedio. El que con su presencia conforta al primero, gobernó la tierra donde nace el agua que el Moltava conduce al Elba, y el Elba al mar. Llamóse Ottokar, y ya en la infancia fue mucho mejor príncipe que su hijo Venceslao cuando barbado, a quien enervaron el ocio y la lujuria. Y aquel Romo, que parece consultar con tanta intimidad al otro de benigno aspecto, murió huyendo y marchitando la flor de lis. Mirad cómo se golpea el pecho, y ved cómo el otro, suspirando, apoya su mejilla en la palma de la mano. Padre y suegro son del mal de Francia, saben que su vida es grosera y viciosa, y de ahí proviene el dolor que les aflige. Aquel que parece tan corpulento, 52, y que canta acorde con el narigudo, 53, llevó ceñida la cuerda de toda virtud. Y si después de él hubiera reinado más tiempo el jovencito que a su espalda se sienta, 54, bien habría pasado el valor de padre a hijo, lo cual no se puede decir de sus otros herederos Jaime y Fadrique conservan los reinos, pero ninguno de ellos posee la mejor herencia. Raras veces renace por las ramas la humana probidad, pues así lo quiere aquel que nos la da, para que se la pidamos. No menos se dirigen mis palabras al narigudo, que al otro, a Pedro, que canta con él, pues de su descendencia se lamentan ya la Pulla y la Provenza. La planta es inferior a su semilla tanto, cuanto más que Beatriz y Margarita se gloria Constanza aún de su marido. Ved ahí al rey de sencilla vida, sentado aparte y solo, a Enrique de Inglaterra, este ha producido mejores vástagos. Aquel que está en el suelo más abajo que los otros, mirando hacia arriba, es el marqués Guillermo, por quien Alejandría y sus guerreros hacen llorar hoy al Monferrato y al Canavés. Canto octavo.
Era ya la hora en que se enternece el corazón de los navegantes y renace su deseo de abrazar a los caros amigos, de quienes el mismo día se han despedido, y en que el novel viajero se compunge de amor, si oye a lo lejos alguna campana, que parezca plañir al moribundo día, cuando dejé de oír, y comencé a mirar a una de aquellas almas, que, puesta en pie, hacía señas con la mano en ademán de que las otras la escuchasen. Unió y levantó ambas palmas, dirigiendo sus ojos hacia oriente, como si dijese a Dios, solo en ti pienso, y salió de su boca tan devotamente y con tan dulces notas el telucizante que el placer me hizo salir fuera de mí. Aguza bien aquí la vista, oh lector, para descubrir la verdad, porque el velo es ahora tan sutil, que te será en efecto sumamente fácil atravesarlo. Vi luego a aquel ejército gentil, pálido y humilde, que en silencio contempla el cielo, como esperando algo, y vi salir de las alturas y descender al valle dos ángeles con dos espadas flamígeras, truncadas y privadas de sus puntas. Verdes como las tiernas hojas que acaban de brotar eran sus vestiduras, y agitadas por las plumas de sus alas, verdes también, flotaban por detrás a merced del viento. El uno se posó algo más arriba de donde estábamos, el otro descendió hacia el lado opuesto, de suerte que las almas quedaron entre ellos. Se distinguía perfectamente su blonda cabellera, pero al querer mirar sus facciones, se ofuscaba la vista, como se ofusca toda facultad, por la excesiva fuerza de las impresiones. Ambos vienen del seno de María, dijo Sordello, para guardar el valle contra la serpiente, que acudirá a él en breve. Y yo, que no sabía por qué sitio había de venir, miré en torno mío, y helado de terror, me arrimé cuanto pude a las fieles espaldas. Sordello continuó. Ahora descendamos hacia donde están esas grandes sombras, y hablaremos con ellas, les será muy grato veros. Solo había descendido 3 pasos, según creo, cuando ya me encontré abajo, y vi uno que me miraba como si hubiera querido conocerme. El aire iba ya obscureciéndose, pero no tanto que entre sus ojos y los míos no permitiese ver lo que antes por la distancia se ocultaba. Vino hacia mí, y yo me adelanté hacia él. Noble juez. Oh, Nino. Con cuánto placer vi que no estabas entre los condenados. No hubo amistoso saludo que no nos dirigiésemos, después me preguntó. ¿Cuánto tiempo hace que has llegado al pie de este monte a través de las lejanas aguas? Ah, le dije, esta mañana he llegado pasando por tristes lugares, y estoy aún en la primera vida, aunque al hacer este viaje, voy preparándome para la otra. Apenas oyeron mi respuesta, cuando Sordello y él retrocedieron como hombres poseídos de un repentino espanto. El primero se volvió hacia Virgilio, y el otro hacia uno que estaba sentado, gritando, «Ven, Conrado, ven a ver lo que Dios por su gracia permite». Después, dirigiéndose a mí, exclamó. Por la singular gratitud que debes a aquel que oculta de tal modo su primitivo origen, que no es posible penetrarlo, cuando estés más allá de las anchurosas aguas, di a mi Juana, que pida por mí allí donde se oyen los ruegos de los inocentes. No creo que su madre me ame ya, pues ha dejado las blancas tocas, que la desventurada echará de menos algún día. Por ella se comprende fácilmente cuánto dura en una mujer el fuego del amor, si la vista o el íntimo trato no lo alimenta. La víbora que campea en las armas del milanés no le proporcionará tan hermosa sepultura como se la hubiera dado el gallo de Gallura. 55, así decía, y en todo su aspecto se veía impreso el sello de aquel recto celo que arde con mesura en el corazón. Entretanto, mis ojos se dirigían ávidos hacia la parte del cielo donde es más lento el curso de las estrellas, como sucede en los puntos de una rueda más próximos al eje. Mi guía me preguntó. «Hijo mío, ¿qué miras allá arriba?» Y yo le contesté. Aquellas 3 antorchas, 56, en cuya luz arde todo el polo hacia esta parte. Y él repuso. Las 4 estrellas brillantes que viste esta mañana,
han descendido por aquel lado, y éstas han subido donde estaban aquellas. Mientras él hablaba, Sordello se le acercó, diciendo, «He ahí a nuestro adversario», y extendió el dedo para que mirásemos hacia el sitio que indicaba. En la parte donde queda indefenso el pequeño valle, había una serpiente, que quizá era la que dio a Eva el amargo manjar. Se adelantaba el maligno reptil por entre la hierba y las flores, volviendo de vez en cuando la cabeza, y lamiéndose el lomo como un animal que se alisa la piel. No puedo decir cómo se movieron los Azores celestiales, pues no me fue posible distinguirlo, pero sí vi entre ambos en movimiento. Sintiendo que sus verdes alas hendían el aire, huyó la serpiente, y los ángeles se volvieron a su puesto con vuelo igual. La sombra que se acercó al juez, cuando éste la llamó, no dejó un momento de mirarme durante todo aquel asalto. Que la antorcha que te conduce hacia arriba encuentre en tu voluntad tanta cera cuanta se necesita para llegar al sumo esmalte, empezó a decir, si sabes alguna noticia positiva del Val di Magra o de su tierra circunvecina, dímela, pues yo era señor en aquel país, fui llamado Conrado Malaspina, no el antiguo, sino descendiente suyo, y tuve para con los míos un amor que aquí se purifica. Oh, le contesté, no estuve nunca en vuestro país, pero ¿a qué parte de Europa no habrá llegado su fama? La gloria que honra vuestra casa da tal renombre a sus señores y a la comarca entera, que tiene noticia de ella aún aquel que no la ha visitado. Y os juro, así pueda llegar a lo alto de este monte, que vuestra honrosa estirpe no pierde la prez que le han conquistado su bolsa y su espada. Sus buenas costumbres y excelente carácter la colocan en tan privilegiado puesto, que aunque el perverso jefe aparte al mundo del verdadero camino, ella va por el recto sendero despreciando el torcido. Él replicó. Ve, pues, que antes de que el sol entre 7 veces en el espacio que Aries con sus 4 patas cubre y abarca, esa opinión cortés te será clavada en medio de la cabeza con clavos mayores que lo pueden ser las palabras de otro, si no se cambia el curso de lo dispuesto por la providencia. Canto IX. La concubina del viejo Titón, desprendida de los brazos de su dulce amigo, alboreaba ya en los linderos orientales, reluciendo su frente de rica pedrería colocada en la forma del frío animal que sacude a la gente con la cola. 57, y ya por el lugar donde nos hallábamos había dado la noche 2 de los pasos con que asciende, y el tercero inclinaba hacia abajo su vuelo, cuando yo, que tenía conmigo la flaqueza de Adán, vencido del sueño, me tendí en la hierba sobre que estábamos sentados los 5. A la hora del amanecer, cuando la golondrina empieza sus tristes endechas, quizá en memoria de sus primeros ayes, y cuando nuestro espíritu, más libre de los lazos de la carne y menos asediado de pensamientos, es casi divino en sus visiones, parecióme ver entre sueños un águila con plumas de oro suspendida del cielo, con las alas abiertas y preparada a bajar, y creía estar allí donde Ganimedes abandonó a los suyos, cuando fue arrebatado a la celestial asamblea. Yo pensaba entre mí, quizá esta águila tenga la costumbre de cazar aquí solamente, y puede ser que en otro sitio se desdeñe de levantar en alto la presa con sus garras. Después me pareció que, dando algunas vueltas, bajaba terrible como un rayo, y me arrebataba hasta la esfera del fuego, donde parecía que ardiésemos los dos, y de tal modo me quemaba aquel incendio imaginario, que se interrumpió súbitamente mi sueño. No de otra suerte se sobresaltó Aquiles revolviendo en torno suyo sus ojos desvelados y sin saber dónde se encontraba, cuando su madre, robándolo a Quirón, le transportó dormido en sus brazos a la isla de Esiros, de donde le sacaron después los griegos. Como me sobresalté yo, apenas huyó el sueño de mi rostro, y me puse pálido como el hombre a quien hiela el espanto. A mi lado estaba únicamente mi protector. El sol había salido hacía ya más de 2 horas, y yo me hallaba con la cara vuelta hacia el mar. No temas, dijo mi señor, tranquilízate, que estamos en buen lugar. Da rienda suelta a tu vigor, lejos de reprimirlo, pues has llegado ya junto al purgatorio,
Mira allí el muro que le cerca en derredor, y mira la entrada en aquel sitio donde parece estar roto. Durante el alba que precede al día, cuando tu alma dormía dentro del cuerpo sobre las flores que allá abajo adornan el suelo, vino una dama y dijo, yo soy Lucía, déjame coger a ese que duerme, y haré que recorra más ágilmente su camino. Sordello se quedó con las otras nobles sombras, ella te cogió, y cuando fue de día, se vino hacia arriba y yo seguí sus huellas, aquí te dejó, habiéndome antes designado con sus bellos ojos aquella entrada abierta, y después, ella y tu sueño desaparecieron al mismo tiempo. Me quedé como el hombre que ve sus dudas convertidas en certidumbre, y cuyo miedo se trueca en fortaleza, cuando le han descubierto la verdad, y viéndome tranquilo mi guía, empezó a subir por la calzada, y yo seguí tras él hacia lo alto. Lector, bien ves cómo ensalzo el objeto de mis cantos, no te admire, pues, si procuro sostenerlo cada vez con más arte. Nos aproximamos hasta llegar al sitio que antes me había parecido ser una rotura, semejante a la brecha que divide un muro, y vi una puerta a la cual se subía por 3 gradas de diferentes colores, y un portero que aún no había proferido ninguna palabra. Y como yo abriese cada vez más los ojos, le vi sentado sobre la grada superior, con tan luminoso rostro, que no podía fijar en él mi vista. Tenía en la mano una espada desnuda, que reflejaba sus rayos hacia nosotros de tal modo, que en vano intentó fijar en ella mis miradas. Decime desde ahí, ¿qué queréis? Empezó a decir, ¿dónde está el que os acompaña? Cuidad que vuestra llegada no os sea funesta. Una dama del cielo, enterada de estas cosas, le respondió mi maestro, nos ha dicho hace poco, y de allí, aquella es la puerta. Ella guía felizmente vuestros pasos, replicó el cortés portero. Llegad, pues, y subid nuestras gradas. Nos adelantamos, el primer escalón era de mármol blanco, tan bruñido y terso, que me reflejé en él tal como soy, el segundo, más obscuro que el color turquí, era de una piedra calcinada y áspera, resquebrajada a lo largo y de través, el tercero, que gravita sobre los demás, me parecía de un pórfido tan rojo como la sangre que brota de las venas. Sobre este último tenía ambas plantas el ángel de Dios, el cual estaba sentado en el umbral, que me pareció formado de diamante. Mi guía me condujo de buen grado por los 3 escalones, diciendo: pide humildemente que se abra la cerradura. Me postré devotamente a los pies santos, le pedí por misericordia que abriese, pero antes me di 3 golpes en el pecho. Con la punta de su espada me trazó 7 veces en la frente la letra P, 58, y dijo: procura lavar estas manchas cuando estés dentro. Enseguida sacó de debajo de sus vestiduras, que eran del color de la ceniza o de la tierra seca, 2 llaves, una de las cuales era de oro y la otra de plata, primero con la blanca, y luego con la amarilla, hizo en la puerta lo que yo deseaba. Cuando una de estas llaves falsea, y no gira con regularidad por la cerradura, nos dijo, esta entrada no se abre. Una de ellas es más preciosa, pero la otra requiere más arte e inteligencia antes de abrir, porque es la que mueve el resorte. Pedro me las dio, previniéndome que más bien me equivocara en abrir la puerta, que en tenerla cerrada, siempre que los pecadores se prosternen a mis pies. Después empujó la puerta hacia el sagrado recinto, diciendo: entrad, mas debo advertiros que quien mira hacia atrás vuelve a salir. Entonces giraron en sus quicios los espigones de la sacra puerta, que son de metal, macizos y sonoros, y no produjo tanto fragor, ni se mostró tan resistente la de la roca Tarpeya, cuando fue arrojado de ésta el buen metelo, por el cual quedó luego vacía. Yo me volví atento al primer ruido, y me pareció oír voces que cantaban al son de dulces acordes, Te Deum laudamus. Tal impresión hizo en mí aquello que oía, como la que ordinariamente se recibe cuando se oye el canto acompañado del órgano, que tan pronto se perciben como dejan de percibirse las palabras. Canto 10.
Cuando hubimos traspasado el umbral de la puerta que se abre pocas veces, porque la mala inclinación de las pasiones lo impide, haciendo aparecer recta la vía tortuosa, conocí por el ruido que acababa de cerrarse. Y si yo hubiese vuelto mis ojos hacia ella, ¿qué excusa hubiera sido digna de tal falta? Subíamos por la hendedura de una roca, la cual ondulaba tortuosamente, semejante a la ola que va y viene. Aquí, dijo mi guía, es preciso que tengamos alguna precaución, acercándonos, ya por un lado, o por otro, a las ondulaciones de esta hendedura. Y este cuidado hizo tan lentos nuestros pasos, que la luna llegó a su lecho para acurrucarse antes que nosotros saliésemos de aquel angosto camino. Mas cuando estuvimos arriba, libres y al descubierto, en el paraje donde se interna el monte, nos encontramos, yo fatigado, y ambos inciertos de la dirección que debíamos seguir, en un rellano más solitario que sendero a través del desierto. Desde el borde exterior hasta el pie del alto tajo que se alza en la parte interior, aquel rellano solo tendría de anchura 3 veces un cuerpo humano, y hasta donde mis ojos alcanzaban, tanto por la izquierda como por la derecha, parecíame siempre igual esta especie de cornisa. Aún no habíamos dado un paso por aquella vía, cuando observé que el tajo interior y escueto, por el cual no se podía subir, era de mármol blanco y adornado de tan preciosas entalladuras que no ya Policleto, sino la naturaleza en presencia de ellas habría sido superada y vencida. El ángel que bajó a la tierra con el decreto de la paz por tantos años suspirada y abrió las puertas del cielo después de su prolongada clausura, se ofreció a nuestra vista con tanta verdad y en tan dulce actitud esculpido, que no parecía una figura silenciosa. Hubiérase jurado que hablaba diciendo, Ave, porque también estaba allí representada la que dio vuelta a la llave para abrir al amor supremo. En su actitud se veían impresas estas palabras, ex sencilla Dei, tan propiamente como aparece una figura sellada en la cera. No fijes tu atención en un solo punto, me dijo el querido maestro, que me tenía cerca de sí en el lado que los hombres tienen el corazón. Volví el rostro, y hacia la parte donde se encontraba el que movía mis pasos, vi después de María otra historia esculpida en la roca, y para examinarla mejor, pasé al otro lado de Virgilio, y me aproximé a ella. Estaban tallados en el mismo mármol el carro y los bueyes conduciendo el arca santa, por la cual es temible desempeñar un cargo que Dios no ha confiado. Delante de ella veíase alguna gente, dividida en 7 coros, que a 2 de mis sentidos hacía decir, a uno, si canta, y a otro, no canta. En igual discordancia ponía a mi vista y a mi olfato el humo del incienso que estaba allí representado. El humilde salmista, danzando y saltando, precedía al vaso bendito, y en aquella ocasión era más y menos que rey. Desde lo alto de un gran palacio que había enfrente, Micol lo contemplaba como mujer despechada y mohína. Moví mis pies más allá del sitio en que me encontraba, para examinar de cerca otra historia que resaltaba después de Micol. Allí estaba escrita en piedra la alta gloria del príncipe romano, cuya insigne virtud movió a Gregorio para alcanzar su gran victoria, hablo del emperador Trajano. Asida al freno de su caballo se veía a una viuda, penetrada de dolor y deshecha en lágrimas, en torno suyo aparecía una considerable multitud de caballeros, sobre cuyas cabezas se movían al viento las águilas de oro. La desventurada, metida entre todos ellos, parecía decir, Señor, véngame de la muerte de mi hijo, que me ha traspasado el corazón, y el responderle, espérate a que yo vuelva, y ella replicar, como persona a quien impacienta su mismo dolor, Señor mío, ¿y si no vuelves? Y él, quien ocupe mi lugar te vengará. Y ella, ¿qué te importa el bien que pueda hacer otro, si te olvidas del que puedes hacer tú? Y él por último, tranquilízate, preciso es que cumpla con mi deber antes de ponerme en marcha, la justicia lo quiere, y la piedad me detiene. Aquel que no vio jamás cosa nueva produjo este hablar visible, nuevo para nosotros, porque no se encuentra en la tierra nada parecido.
mientras yo me deleitaba contemplando aquellas imágenes de tanta humildad, más que por su belleza, gratas a la vista, por ser quien era su artífice, el poeta murmuraba. Mira cuántas almas se dirigen hacia acá con paso lento, ellas nos conducirán a las gradas superiores. Mis ojos atentos a mirar para ver las novedades de que se mostraban tan ávidos, no fueron tardos en volverse hacia él. No quiero, oh lector, que te apartes de tus buenas disposiciones, oyendo cómo Dios quiere que se paguen las deudas. No presten atención a la forma de estas penas, sino a lo que en pos de ellas vendrá. Piensa que, en el último y peor resultado, no pueden prolongarse más allá de la gran sentencia. Yo empecé a decir: Maestro, lo que veo dirigirse hacia nosotros no me parecen personas, ni sé lo que es, pues se desvanece a mi vista. Me contestó: la abrumadora condición de sus tormentos les hace inclinarse de tal modo hacia el suelo, que aún mis ojos dudaron al principio, pero mira allí fijamente, descubre con tu vista lo que viene debajo de aquellas peñas, y podrás juzgar cuál es el tormento de cada uno de ellos. Oh cristianos soberbios, miserables y débiles, que enfermos de la vista del entendimiento, os fiáis en vuestros pasos retrógrados. ¿No observáis que somos gusanos nacidos para formar la angelical mariposa, que dirige su vuelo sin impedimento hacia la justicia de Dios? ¿Por qué se engríe soberbio vuestro ánimo, cuando solo sois defectuosos insectos, como crisálidas que no llegan a desarrollarse? Así como, para sostener un piso o un techo, se ve a veces por ménsula una figura cuyas rodillas se doblan hasta el pecho, la cual, con ser fingido su esfuerzo, produce verdadera aflicción en quien la mira. Del mismo modo vi yo a aquellas almas cuando las examiné con cuidado. Es cierto que estaban más o menos contraídas, según era mayor o menor el peso que soportaban, pero aún la que más paciente y aliviada se mostraba en sus movimientos parecía decir llorando: no puedo más. Hasta aquí la cuarta parte de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Nos vemos en la siguiente parte.